Por lo tanto, hablar de inteligencia artificial en 2026 resulta completamente relevante. Es un tema que en el sector legal no se puede quedar atrás. Las y los abogados que estamos trabajando constantemente en procesos judiciales necesitamos entender y hablar acerca de inteligencia artificial dentro de nuestras oficinas. Y es que datos que apuntan de 2026 señalan que el 75% de los servicios profesionales usarán en 2026, finales de 2026, IA generativa. Es decir, ha habido un incremento gradual en los últimos 4 años del uso de inteligencia artificial generativa dentro de despachos de abogados. Muy buenas tardes a todos y todas quienes el día de hoy nos acompañan en esta interesante sesión que vamos a tener en donde el doctor René Javier Soto López nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Les quiero comentar que la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía ha estado muy atenta a esta evolución que ha tenido el tema de la inteligencia artificial y hemos preparado una serie de sesiones, 2 sesiones particularmente. Vamos a iniciar con esta sesión que hoy nos comparte el doctor René Javier Soto López, donde nos va a tratar un tema muy interesante, más allá de la automatización, transformando el despacho legal con aliados de inteligencia artificial. Esta será la primera de 2 sesiones y pues seguramente el doctor nos hablará de, de todo lo que la inteligencia artificial está transformando en los sectores de la sociedad y en el ámbito legal no es la excepción. Las herramientas basadas en inteligencia abren nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia y la precisión en la práctica jurídica, así como facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, su incorporación en el ejercicio de la abogacía trae consigo importantes retos éticos que deben atenderse con cuidado y con reglas claras. Este seguramente y otros temas nos comentará el doctor René Javier Soto López y me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor. Es un agente con una preparación importante. Voy a leer primero que nada su historial académico. El doctor René Javier Soto López estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esa misma, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, llevó a cabo la maestría en Derecho Civil y Mercantil Judicial dentro del Instituto de Formación y Actualización Judicial. Asimismo, en la misma institución, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, el doctor llevó a cabo la realización de un doctorado en Derecho Judicial y en la Universidad de Ciudad Juárez, Autónoma de Ciudad Juárez, estudió también un doctorado en Derecho. Por lo tanto, bueno, pues creo que el doctor tiene muchas credenciales académicas para poder estar aquí con nosotros. Pero dentro de su experiencia en inteligencia artificial, quiero comentarles que el doctor es integrante de ANIA. ANIA es una alianza nacional de inteligencia artificial y ha tenido un gran desempeño en este tipo de temas relacionados con inteligencia artificial. Así que eh, él ha tenido un uso avanzado de inteligencia artificial en plataformas como Prompt, Agentes, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, entre otros. Así que creo que nadie más calificado que el doctor René Javier Soto López para hablarnos el día de hoy sobre un tema de suma importancia, la inteligencia artificial desde la perspectiva que va más allá de la automatización.
sino de la transformación del despacho legal con aliados de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Eh, Le invito a que tome el micrófono y ya tiene el permiso para poder compartir su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía por esta tan honorable invitación. Agradeciendo también personalmente a la maestra Cristina Vizcaino, que fue quien me hizo esta honorable invitación para compartir un tema que sin lugar a duda se ha vuelto, vamos a decirlo, novedoso, no tanto por el tema, sino por la influencia que ha tenido en los últimos años el tema de la inteligencia artificial, sobre todo en los temas de la abogacía. Y me voy a permitir agradecer también a todas las asistentes a esta ponencia, porque seguramente, y no quiero limitar, tendrán un conocimiento muy vasto también de lo que está sucediendo actualmente con el uso de la inteligencia artificial. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que elaboré con de que fuera más didáctica esta presentación. Y, y quiero iniciar esta pequeña charla informando, ¿no? Cómo estamos trabajando, cómo estamos transformando el despacho legal en los últimos años. Principalmente hay que darnos cuenta de algo muy importante. Muchas de las personas que recién egresan de programas de licenciatura o que están comenzando su vida profesional buscan un espacio dentro del mundo laboral de la abogacía, que es un mundo laboral, valga la expresión, saturado, ¿sí? Es una aventura, es un periplo que va a iniciar aquellos que inician esta vida profesional y que en la búsqueda de estos espacios, bueno, pues en lo cotidiano, ¿no? Rentan alguna oficina física y poco a poco van intentando hacerse de un espacio en este mercado. Sin embargo, no debemos de dejar de lado que las juventudes, los jóvenes, ya no ven el mundo profesional como lo veríamos nosotros hace unos 10, 15 o inclusive 20 años atrás. La forma en cómo se ha ido transformando la vida de los despachos legales ha cambiado significativamente la forma en cómo nosotros percibimos y aplicamos el ejercicio profesional. Ahora es muy habitual ver jóvenes que han encontrado dentro de las plataformas sociodigitales un nicho bastante prometedor, invaluable para el fortalecimiento de sus vidas como profesionistas. Vemos colegas que se posicionan a través de estos medios sociodigitales y que a través de esta vida, que es una vida que se ha vuelto muy compleja, las distancias se han vuelto mucho más largas, los tiempos, sobre todo los tiempos, se han convertido ya en un activo mucho más escaso en nuestros días. Por ello, optimizar nuestras horas de trabajo no es ya no un solo lujo, sino es una necesidad vital. Y la pregunta aquí en pleno 2026 es, ¿cuántos y cuántas de nosotras estamos utilizando la inteligencia artificial en nuestros despachos? Y esto es una pregunta que, vaya, es una pregunta detonante, ¿no? Es una pregunta que para un sector como el nuestro ha generado debates, ha generado mucho el qué se va a decir si se usa o no inteligencia artificial en 2026. Y es que al hablar de inteligencia artificial en el sector legal, necesitamos también saber cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial y aprovecharla de manera ética y de forma estratégica, que esto es
el punto toral de esta disertación que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, para ir aunando a este concepto, me gustaría nada más brevemente que empecemos a identificar cómo estamos trabajando las y los abogados hoy en día, porque de aquí vamos a partir de una serie de elementos, una especie de examen que vamos a generar de manera individual y entender qué está sucediendo alrededor de nuestros espacios de trabajo. Para esto, me permito señalar y ubicarnos dónde estamos en el panorama actual. La tecnología, el derecho digital, ha ido evolucionando de manera muy, muy acelerada. Y hay autores que actualmente, como el doctor José Treviño, José Gómez Treviño, que es uno de los referentes aquí en México para el tema de derechos digitales, que ha generado una clasificación de los tipos de derecho digital en los que nos encontramos hoy en la actualidad. Y habla de tres categorías muy importantes. Habla del derecho digital clásico, si ustedes me van siguiendo con esta dinámica, el derecho digital clásico aborda temas como el comercio electrónico, como la firma electrónica, la protección del consumidor, los delitos informáticos, la propiedad intelectual y los datos personales. Estos temas de derecho digital clásico, menciona el doctor Gómez Treviño, son temas que se abordaban hace 35 años. ¿Sí? Eran temas novedosos en su momento, y entre comillas el tema de novedosos, pero eran temas que hace 35 años eran el tema de conversación dentro del mundo de la abogacía. Posteriormente, abordamos una segunda categoría, que son los derechos digitales modernos. Dentro de esta segunda clasificación, ya encontramos temas que en los últimos 15 a 20 años han estado dentro del común denominador de los despachos de abogados. Es decir, encontramos aquí temas como el blockchain, los smart contracts, las criptomonedas, los NFT, la seguridad informática, vehículos autónomos, y aquí principalmente abordamos un tema que es la justicia digital, que cabe señalar que no es el único tema, pero es uno de los temas que se han ido incorporando nuevamente en nuestros modelos. Y bueno, en la actualidad se habla ya de una categoría mayor, que es el derecho digital del futuro, ¿sí? El derecho digital del futuro es esta categoría donde encontramos ya lo que es la inteligencia artificial, este tema también conocido como el metaverso, el criptoderecho, las tecnologías emergentes, que mencionan, este es uno de los temas en tendencia, las tecnologías emergentes, el transhumanismo, que es este posicionamiento de ir modificando parte del cuerpo para mejorarlo, y la justicia inteligente, ¿no? O justicia descentralizada. Estos temas, vaya a señalar, no son nuevos, y esto es un tema también a debatir. No estamos hablando de temas nuevos. El tema de la inteligencia artificial es un tema que se viene trabajando desde los años 50. El tema del metaverso, se habló por primera vez del metaverso en el 92. Y así muchos otros temas han tenido ya sus inicios mucho tiempo atrás del 2026. Entonces, realmente no son temas nuevos, pero son temas que debido a los avances tecnológicos han generado una evolución constante y han generado también la actualización de los modelos con los que se trabaja. Entonces, entender dónde estamos posicionados actualmente nos permite cuestionarnos.
¿Por qué es importante hablar de inteligencia artificial en pleno 2026? Hace menos de unos segundos mencionaba que la inteligencia artificial es un tema que se desarrolló en los años 50, pero si nosotros ponemos énfasis en qué es la inteligencia artificial, en entender la inteligencia artificial, podemos entonces aterrizar estos conceptos al ámbito jurídico, es decir, cómo lo vamos a aplicar nosotras y nosotros como abogadas y abogados. En un concepto general, la Universidad Nacional Autónoma de México menciona que la inteligencia artificial se define formalmente como una rama de la informática. Y esta rama de la informática intenta reproducir las funciones cognitivas humanas para luego confiar esas facultades a ordenadores. Prácticamente lo que estamos haciendo es imitar el funcionamiento de nuestro cerebro a través de sistemas digitales, sistemas operativos. Pero hay algo más allá que nosotros no hemos percibido del todo y que se ha vuelto muy tendencia dentro del mundo en general y específicamente dentro del derecho, que es la inteligencia artificial generativa. Si están empapados con estos temas, habrán escuchado mucho de este concepto que es inteligencia artificial generativa. Y esta inteligencia artificial generativa no es otra cosa que una rama de la inteligencia artificial, pero que busca generar contenido nuevo, originalidad. Y hemos visto cómo ciertas aplicaciones han creado imágenes, códigos, crean música, crean videos, pueden resolver preguntas complejas a partir de instrucciones simples, como si estuviéramos nosotros platicando con otro ser humano a través de un lenguaje natural, a través de instrucciones básicas. Este tipo de sistemas es capaz de resolver, es capaz de aplicar esas instrucciones y convertirlos en resultados eficaces. Entonces, aprender de estos modelos nos permite a nosotros entender dónde estamos nosotros posicionados. Y es que la inteligencia artificial generativa aprende a través de grandes bases de datos, grandes volúmenes de datos con los cuales está aprendiendo, está reconociendo patrones, está utilizando toda la información con la cual se alimentan estos servidores para podernos brindar a nosotros una respuesta, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que analizar y entender la IA generativa o la inteligencia artificial generativa, actualmente en 2026 existen más de 75,000 empresas que están trabajando y desarrollando modelos de inteligencia artificial. Nosotras conocemos los más comerciales o los que han tenido un auge mayor, por ejemplo, plataformas o modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, como Gemini, Cloud, DeepSeek, Meta o Grok, que por su infraestructura, por los modelos que trabajan, son los comercialmente más utilizados. Sin embargo, detrás de ellos hay miles de empresas que sí están trabajando inteligencia artificial, están entrenando sus propios modelos de IA, sin embargo, no los conocemos en su totalidad. Y esto es lo importante de entender dónde nosotros estamos posicionados. Por lo tanto, hablar de inteligencia artificial en 2026 resulta completamente relevante. Es un tema que en el sector legal no se puede quedar atrás. Las y los abogados que estamos trabajando constantemente en procesos judiciales necesitamos entender y hablar acerca de inteligencia artificial dentro de nuestras oficinas. Y es que datos que apuntan de 2026 señalan que el 75% de los servicios profesionales usarán en 2026, finales de 2026, IA generativa. Es decir, ha habido un incremento gradual en los últimos 4 años
del uso de inteligencia artificial generativa dentro de despachos de abogados. Y esto tiene una razón de ser. Actualmente, la inteligencia artificial ha dejado de ser ya una promesa futurista. Se ha convertido ya en una tecnología transversal. Y esta tecnología, que pasa de ser una simple forma de exploración cautelosa que veíamos en el año 2023, donde la llegada de la IA generativa nos generaba cierta curiosidad, le consultábamos ciertas cosas, nos daba ciertos resultados, ha dejado ya de lado en 2026 a convertirse en un ejecutor integral de información. Entonces, eso no solo ocurre en el sector legal, ocurre en todos los sectores profesionales y también en la sociedad civil. Los clientes, nuestros clientes, no solo demandan actualmente ya velocidad, demandan precisión, demandan puramente resultados rápidos, porque ellos, al igual que nosotros, sabemos que la inteligencia artificial puede generar resultados en poco tiempo. Un cliente ya no se va a esperar un análisis de 50, 60 horas de trabajo, porque sabe que la IA actualmente trabaja a niveles mucho menores. Entonces, entender dónde estamos posicionados, entender nuestras realidades, permitirá transformar y utilizar la inteligencia artificial como una ventaja competitiva real, ¿sí? México registra cada año un incremento acelerado de la Legal Tech desde 2023 y esto es algo que no podemos dejar de lado. Cada vez más son los despachos, los abogados, las abogadas que están utilizando inteligencia artificial para generar su trabajo. Y eso tiene dos situaciones muy importantes que debemos de observar. Primero, en el sistema de automatización, los procesos de automatización que nosotros estamos albergando, existe todavía una tendencia, vamos a decir, romantizada, que se opone fervientemente a usar inteligencia artificial. Suele ser un común todavía un tanto alarmante, vamos a decirlo, sobre el uso de inteligencia artificial como un posible sustituto o incluso un eliminador del trabajo de distintas profesiones, incluida nuestra propia profesión como la abogacía. Pero hay situaciones, por ejemplo, que se escuchan en la vida diaria de, bueno, es que la IA no la utilizo tanto porque suele alucinar, o no utilizo tanto la IA porque no sabe redactar bien una demanda. Se equivoca, ¿no? En fundamentos legales, no es precisa, genera información falsa y muchos de estos conceptos son ciertos. La IA tiene fallas, pero así como los seres humanos, la IA se va perfeccionando, ¿sí? Y si no sabemos utilizar estas herramientas hoy en día, 2026, esto nos va a dejar poco a poco a un lado. La IA cada vez es más capaz y más eficiente al momento de resolver conflictos jurídicos. Porque si nosotros no empezamos a utilizar la herramienta, porque valga señalar, la IA es una herramienta, ¿sí? Y como cualquier herramienta, saber utilizar adecuadamente nuestras herramientas nos permite ser más eficientes en nuestros trabajos. Si nosotros empezamos a rechazar la inteligencia artificial, es prácticamente como el equivalente a insistir en la redacción de demandas a mano, ¿no? O utilizar la máquina de escribir cuando sabemos que ya existen computadoras. Hemos evolucionado, el derecho evoluciona, el derecho es un elemento que cambia constantemente y nosotros tenemos que ir cambiando también nuestra forma de aplicar el derecho. Ya no se trata simplemente de saber qué elementos son automatizables, son saber que el proceso de automatización, el proceso de aplicación de IA, no solo no reemplaza al abogado, sino
es una amplificación de las capacidades de los abogados, de las abogadas. Entonces, esto es como la analogía, ¿no? Si yo tengo una cuchara y pretendo con esa cuchara crear una zanja, crear un hoyo muy grande, evidentemente esa cuchara me ayudará a cumplir ese objetivo, claro. Sin embargo, no es lo más eficiente de hacer. ¿Sí? La cuchara está diseñada como una herramienta para generar ciertas actividades, pero esa no es la actividad para la que está generada. Y ese es un gran problema que tenemos muchos y muchas usuarias de la inteligencia artificial, porque es muy común y esto es prácticamente el pan de todos los días de la conversación. Hay una fuerte tendencia a decir, no voy a utilizar inteligencia artificial porque sigue creando errores, pero lamentablemente esos errores actualmente ya se están corrigiendo y actualmente la inteligencia artificial es capaz de resolver muchos de nuestros problemas. Hay un estudio, hablando de este tema, hay un estudio de una compañía que se llama Lautix, en el que puso a prueba a una inteligencia artificial. Fíjense, puso a 20 abogados a revisar y detectar errores contractuales frente a una inteligencia artificial. Y lo que descubrió fue algo bastante interesante. Estos 20 abogados, durante aproximadamente 90 minutos, lograron detectar 85% de los errores contractuales que había en ese ejercicio. 92 minutos aproximadamente tardaron en resolver y encontrar 85% de los errores que estaban señalados en ese documento. La IA, haciendo ese mismo trabajo, haciendo esa misma actividad, encontró 94% de esos errores contractuales y solo le tomó 26 segundos hacerlo. A lo que quiero llegar con esta observación es que la IA no es que sea más capaz que los seres humanos, sino que es mucho más eficiente en generar cuestiones que son prácticamente automatizables y que nos pueden quitar mucha carga de trabajo, ¿sí? No se busca, insisto, no se busca reemplazar al ser humano. Lo que se busca es liberar, mejorar y sobre todo especializar a las y los abogados y a sus firmas legales. Porque si nosotros, insisto, generamos, establecemos y analizamos diariamente distintos documentos, esto es fácilmente sustituible. Nosotros es un aliado estratégico, es un aliado que va a permitir generar, analizar de manera profunda lo que 20, 30 o incluso 40 abogados podrían realizar, pero en el menor tiempo posible. Entonces, cuando nosotras tengamos que entender y analizar estos fenómenos, tenemos entonces que mirar hacia otro lado, porque, insisto, ya no se trata de cómo nosotros aplicamos y utilizamos la IA, sino en qué nos beneficia a nosotros aplicar la inteligencia artificial. Hay despachos de abogados que, eh, bueno, lo pongo de esta forma. Son despachos de abogados de poco personal, no son estas grandes firmas que luego observamos en las grandes ciudades, no son pequeñas firmas de abogados, dos, tres personas, y que su capacidad, a diferencia de grandes despachos, no da por el personal. Sin embargo, las estrategias, los elementos que se van a ir resguardando a lo largo del uso de la inteligencia artificial, se van convirtiendo en una herramienta eficaz para resolver este conflicto de personal. Hoy en día hablamos ya de la IA como una herramienta dialéctica, por ejemplo. O sea, actualmente la IA nos permite
no solo resolver problemas, sino buscar soluciones latentes a situaciones básicas como procesos argumentativos, eh, rebotar ideas, contraponer hipótesis, fortalecer posicionamientos, porque poco a poco va aprendiendo lo que nosotros vamos enseñándole a ti. Ustedes aún sienten esa fricción, ese miedo, esa tendencia de aplicar la inteligencia artificial, utilícela ahora como una aliada para poder trabajar sus aparatos jurídicos. Esto es completamente inusual, pero muy eficiente, sobre todo si aún generamos esa resistencia por aplicar la inteligencia artificial. Y es que vamos a hablar de cosas tangibles también. Es importante que para que nosotros hoy en día apliquemos la inteligencia artificial, para que nosotros usemos la inteligencia artificial, imaginemos los beneficios que tiene el usarla o no usarla, ¿sí? Hay algo muy estratégico y es que en la asignación y en las acciones que pueden generar las inteligencias artificiales hoy en día ya no son, insisto, un mero buscador. Hay mucha gente que incluso tiene descargadas sus inteligencias artificiales, sus modelos de inteligencia artificial en sus celulares y lo usan de una manera muy básica, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, dime qué es un contrato inteligente, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial genera su respuesta y nada más, únicamente la estamos utilizando como un buscador. Sin embargo, la inteligencia artificial va más allá. Las aplicaciones prácticas que tiene la inteligencia artificial van desde la revisión de contratos, o sea, la detección de cláusulas riesgosas, que eso, insisto, un grupo de abogados lo puede hacer bien, sí, pero la inteligencia artificial lo puede hacer bien y mucho más rápido que los propios abogados humanos. La investigación, la auditoría, la investigación jurídica detallada, la búsqueda de jurisprudencia, la búsqueda de doctrina, la localización precisa de documentos, es algo que la inteligencia artificial ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Puede generar borradores. Hace no más de un año, mucho del debate era la inteligencia artificial no puede redactar demandas adecuadas, no es capaz de redactar bien una demanda. Hoy en día esto ha quedado en el olvido. Una inteligencia artificial puede generar un escrito de demanda incluso siguiendo el mismo modelo o formato que la persona que lo está solicitando. Si ustedes alimentan a la inteligencia artificial con este tipo de documentos, la inteligencia es capaz de aprender y poder replicar su estilo y modelo de redacción. Entonces, estos elementos nos ayudan a disminuir los tiempos de trabajo. Es decir, yo puedo en versiones preliminares solicitarle a la inteligencia artificial que me redacte una demanda, o que me redacte un contrato, que me redacte una denuncia, y esta primera versión de demanda, esta primera versión de contrato, se puede ir generando de manera automática. Simplemente tengo que entregarle la información básica, la información general, para que este modelo empiece a trabajar y empiece a desarrollar esos borradores. Algo que poco se habla, sobre todo en el ambiente jurídico, pero que es también muy evidente, sobre todo quienes manejan despachos o estudios jurídicos, es la atención a clientes. Actualmente la inteligencia artificial generativa trabaja toda la cuestión de atención a clientes. Es decir, el tiraje inicial, las respuestas, las preguntas, el seguimiento, incluso la cuestión financiera, el cobro, pueden ser manejados a través de inteligencia artificial. Y estos son procesos automatizables. Digo, debemos de tener en cuenta algo muy importante. En los despachos de abogados,
hay estudios que revelan que el 46% de las actividades de los despachos de abogados son automatizables. Y este 46% implica situaciones que hoy en día lo podemos resolver con un simple clic, una simple instrucción o a través de esto que es la generación de agentes, que ahorita más adelante platicaremos de ello. La gestión documental que, digo, para muchos despachos clásicos se ha vuelto un dolor de cabeza, montones de expedientes archivados, la clasificación de esos documentos, la generación de archivos adecuados, ha generado un dolor de cabeza para muchos despachos legales. Sin embargo, la implementación de inteligencia artificial hoy en día, la gestión documental, la clasificación, el debido etiquetado, la recuperación inteligente de expedientes, facilita también el trabajo de las y los abogados. Ahora, para poder nosotros entender los beneficios, tenemos que tener también en cuenta cuáles son las fallas que nosotros o los riesgos que nosotros podemos tener. Y es que hay riesgos latentes que tiene la inteligencia artificial y que no podemos dejar de lado. La inteligencia artificial sí genera alucinaciones. No vamos a decir mentiras. La alucinación es algo latente dentro de la inteligencia artificial. El problema no está en que genere alucinaciones, sino en que la información que nos arroja, la información que genera la inteligencia artificial, no sea debidamente filtrada, ¿sí? Existe un peligro de usar inteligencia artificial, claro, eso es evidente, pero esos peligros radican, insisto, en una falta de escrutinio humano, en cómo nosotros manejamos la información. Una práctica muy sana y éticamente obligatoria que nosotros tendríamos que estar haciendo es verificar fuentes, verificar información, porque hay algo que es la generación de prompts, que es estas instrucciones que nosotros le brindamos a la inteligencia artificial para arrojar resultados, que, insisto, como una herramienta. Mientras no se sepa utilizar la herramienta adecuadamente, los resultados van a ser deficientes. Hay grupos de abogados que mencionan, bueno, es que la IA comete errores. Bueno, la IA comete errores, pero aprende de esos errores. Ustedes fueron capaces entonces de seguir preguntándole a la IA, informarle que tenía errores, qué resultados arrojó después de ese interrogatorio. Muchas personas, al momento de que les arroja esos errores, dejan de consultar a la IA y empiezan a generar esa pequeña fricción con ella. No, es que comete errores, ya no la voy a usar. La IA va evolucionando, insisto. Algo también que no podemos ignorar son los famosos sesgos algorítmicos. Si se quiere hablar de inteligencia artificial y se quiere aplicar inteligencia artificial, la única forma de entender y conocer la inteligencia artificial es usándola. Yo insisto y he sido muy enfático con todos los grupos con los que hablo acerca de temas de inteligencia artificial, que es necesario el conocerlas y aplicarlas en su día a día. Es imposible hablar y conocer los temas simplemente leyendo y observando qué hay a nuestro alrededor. Nosotros debemos de ser capaces de aplicar estos modelos y poder nosotros buscar de esas 75,000 empresas que hay actualmente, habrá una, habrá dos que puedan llenar las expectativas que nosotros tenemos actualmente en nuestras necesidades de despachos. ¿Por qué? Porque cada IA se va adaptando a las necesidades de los usuarios. Los usuarios van adaptando sus modelos a sus despachos y esto va a ser más eficiente. No es lo mismo aplicar un modelo para una gran empresa como lo hace Cloud o a un modelo como lo puede ser Gemini de Google. Es decir, las interfaces, los modelos que se
aplican son muy distintos y son para sectores diferentes. Por lo tanto, algo que deben de sí o sí realizar es probar inteligencias artificiales. No tengan miedo a utilizarla, que es parte de las herramientas que debemos de estar probando todos los días. Y es interesante porque los modelos van avanzando, las tendencias van evolucionando y esto va generando mayor necesidad de actualizarnos como abogadas y como abogados. Hay un miedo también muy frecuente que es qué pasa con la información que recibe la inteligencia artificial, sobre todo en temas de confidencialidad y uso de datos. La protección de la información, sobre todo la protección de información sensible, eh, y nosotros más que manejamos información de clientes y tenemos una responsabilidad como abogados, debe de ser privilegiada por nosotros. Hay algo que no debemos de dejar de lado. Toda la información que nosotros escribimos a los chats o a los modelos de inteligencia artificial se quedan almacenados en algún lugar. Esta información, esta información, alguien la está recibiendo. No importa el modelo que estemos utilizando, no importa la versión que estemos utilizando, esa información queda almacenada en algún servidor. Y esto es un problema latente si no se conoce, insisto, las herramientas. Si nosotros no sabemos utilizar la herramienta, es preferible entonces solicitar apoyo de expertos. Hay un caso muy conocido, por ejemplo, el caso de la empresa Samsung, en donde uno de sus empleados se metió en un conflicto enorme, tratando de resolver un problema con uno de sus chips para uno de sus aparatos. Incorporó a la inteligencia artificial los modelos de fabricación del chip. Era información confidencial, era información que no estaba de acceso al público y al momento de pasarlo a la inteligencia artificial, esta quedó almacenada en los servidores del modelo de inteligencia artificial. Por lo tanto, la información quedó abierta, quedó pública, quedó a través de estos servidores. Nosotros que trabajamos información confidencial, nosotros que trabajamos con información restringida, debemos de ser capaces de saber cuándo no y cuándo sí debemos subir información. Y esto es disociando información. El cumplimiento normativo que nosotros tenemos como abogadas y como abogados no debemos dejarlo de lado. Sobre todo quienes trabajan en despachos o incluso quienes trabajan en tribunales deben de ser muy cautelosos con la información que utilizamos. Es muy dado, sobre todo que en ciertas oficinas se diga, tengo un grupo de colaboradoras, colaboradores, ellos me ayudan con la redacción de documentos, ellos me ayudan con la administración de información, pero muchas veces ignoramos cómo están utilizando sus bases de datos, en qué plataformas las están incorporando. Hay muchos despachos de abogados, muchas notarías, muchos juzgados, muchos tribunales, que el personal, por falta de capacitación, está utilizando modelos de inteligencia artificial para la redacción de sus documentos sin la debida protección de los datos personales, sin la debida protección de derechos de autor, sin la debida protección de información restringida, está quedando almacenada, vamos a decir, no sabemos dónde. Entonces, hay gente que simplemente con esta intención de conocer cómo sirve la inteligencia artificial, toma un contrato, agarra un archivo que tenía ahí en la computadora, toma el contrato, lo sube, pero no tiene la debida precaución de filtrar datos personales. Entonces, sube el documento a la red y ese documento queda abierto al público. Esto es lo que le llamamos comúnmente como Shadow AI, que es este pequeño lado oscuro de la inteligencia artificial. La ignorancia tiene un costo
y ese costo nos puede salir caro. Es como, por ejemplo, subir la receta secreta del Conorel, del KFC, ¿no? O sea, estamos cambiando situaciones que en la lógica no compartiríamos con nadie, pero confiando en estos modelos o bajo la ignorancia de estos modelos, estamos aplicando, ¿no? Entonces, sí es necesario que si ustedes están trabajando y necesitan avanzar en estos modelos, que capaciten a su personal. No solo ustedes, uno de los grandes errores que se comete hoy en día es que el abogado titular, la abogada titular, se capacita, es experta en inteligencia artificial, aplica la inteligencia artificial, pero todo su personal no tiene noción de cómo aplicar la inteligencia artificial. Entonces, no sirve absolutamente de nada conocer inteligencia artificial si dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestros despachos, no se está capacitando adecuadamente a su personal. ¿Qué modelos tiene que utilizar? ¿Qué elementos contractuales debe de existir? ¿Cuál es la protección de datos personales que se está utilizando? ¿Cuál es el código de ética que vamos a estar utilizando como empresa, como oficina, para que la información sea protegida? Esto es un elemento crucial que debemos de atender. Y obviamente, más allá de las cosas negativas que pueda tener la inteligencia artificial, existe una gran cantidad de elementos positivos. Las ganancias concretas que tiene para los abogados, para las abogadas y sus clientes son muchísimas. Y es que en los despachos la productividad avanza, el enfoque de trabajo es mucho mayor, hay un alto valor en el ejercicio de la profesión porque ya no se generan profesionistas eh, que repiten conductas. Hay una reducción significativa de tareas administrativas, de estas tareas que se vuelven repetitivas y hay un acceso rápido a la información. Este miedo que hay, dejen decirles, este miedo que hay de que en algún momento la inteligencia artificial nos va a suplir. Es un miedo, pero para aquellas personas que están acostumbradas siempre a hacer lo mismo. El hecho es que este trabajo va a superarnos. La inteligencia artificial, claro que va a sustituir muchos trabajos, pero son trabajos que su propia esencia, su naturaleza en sí, es repetir patrones, es repetir actividades. Esos trabajos que son tan repetitivos dentro de oficinas, dentro de tribunales, van a desaparecer evidentemente, porque la productividad se va a hacer mucho mayor aplicando modelos de inteligencia artificial. La gestión interna que va a llevarse a través de estos modelos va a permitir que ahora esas personas dicen, bueno, perdí mi trabajo, no, tú te puedes especializar en otras áreas. Vas a tener tiempo para especializarte en otras áreas y se van a abrir un campo mayor laboralmente hablando de posibilidades, porque ahora estos abogados que pasaban horas archivando, que pasaban horas buscando jurisprudencia, que pasaban horas redactando documentos, van a poder invertir su tiempo en especializarse, ¿no? En generar nuevos enfoques, nuevos puntos de vista en la manera en cómo se observa y se aplica el derecho. Y evidentemente, una parte secundaria que se ve beneficiada y muy importante para nuestro ejercicio, pues son nuestros propios clientes, los usuarios de nuestros servicios, que ven tiempos de respuesta mucho más cortos, ven mayor transparencia dentro de sus procesos legales y se vuelve mucho más accesible y competitivo la oferta laboral. Es decir, los servicios que nosotros estamos generando se vuelve aún más accesible para nuestros clientes. Y naturalmente la experiencia se va haciendo más personalizada. Es decir, el hecho de que yo ya tenga ese tiempo, que tenga esa facilidad de poder generar esta conexión más personalizada con mi cliente, permitirá entonces que haya una mayor eficiencia dentro de estos procesos de gestión administrativa. ¿Cuál es el panorama o cuáles son las situaciones que se van a ir observando a lo largo del tiempo con
la implementación de inteligencia artificial en nuestros despachos. Algo que no debemos dejar de lado es que ha evolucionado tanto la inteligencia artificial que hoy en día ya hablar de prompts o de armar tus instrucciones de la forma más correcta o más específica, les digo, ha evolucionado tanto la inteligencia artificial que hace algunos meses el tema principal eran los prompts, es decir, estas instrucciones, y había cursos de cómo generar tus prompts, cómo generar mejor tus instrucciones, hacerlas más claras para que la inteligencia artificial te entienda. Ahora, en estos últimos 2 meses, ha evolucionado a lo que son los agentes especializados. Es decir, un agente especializado es un ente de inteligencia artificial capaz de tomar decisiones. ¿Sí? Estos sistemas multinodales eh, han permitido que la toma de decisiones sea mucho más rápida y más eficiente hoy en día. Nosotros podemos dejar programadas o programados a nuestros agentes a través de flujos operativos jurídicos. Ellos pueden de manera autónoma, automática, tomar decisiones, generar e integrar información, establecer automatizaciones inteligentes, y esas automatizaciones van desde la búsqueda, desde la explicación, desde la redacción, desde la gestión, desde la toma de decisiones, hasta la propia entrega de resultados. Un agente no se cansa, un agente puede trabajar 24 horas sin descanso, y eso es algo que actualmente estamos viendo en muchos nuevos despachos de abogados. Les digo, los jóvenes, la gente que ya empieza a interactuar con inteligencia artificial y con modelos de agentes. Maestro, su micrófono está apagado. Gracias. Nunca lo hubiéramos pensado. Entonces, vamos a ir trabajando el flujo de trabajo a través de estos agentes. Finalmente, ¿qué pasa en México? Y esta es una pregunta que es muy recurrente, sobre todo de cómo se está aplicando la inteligencia artificial en nuestro país. Las oportunidades dentro de los ecosistemas de Legal Tech están en crecimiento y están en un crecimiento acelerado. Los despachos pequeños actualmente en nuestro país están teniendo ya la posibilidad de competir contra las grandes firmas de abogados, y esto pone un equilibrio en el ámbito de mercados. La transformación digital eh, post pandemia ha generado también catalizadores que nos han permitido a nosotros involucrarnos a través del uso de las tecnologías que antes era impensable o era poco frecuente aplicar la tecnología en despachos de abogados. Hoy tenemos la oportunidad de aplicar inteligencia artificial, videoconferencias y una serie de tecnologías de información y comunicación que actualmente nos permiten a nosotros avanzar en el modelo global en el que nos encontramos. Claro, claro que hay retos, y es que en México, por lo menos, la brecha tecnológica es muy grande. eh, las condiciones económicas, la infraestructura tecnológica sigue siendo escasa. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que esto es un elemento que va a ir transformándose a lo largo del tiempo. Y el marco regulatorio en cuanto a estos temas va avanzando, cada vez se van estructurando dentro de las barras y colegios de abogados estas comisiones éticas y profesionales para el uso de inteligencia artificial, cómo se está utilizando la inteligencia artificial, hacia dónde va a ir dirigiéndose los nuevos modelos de inteligencia artificial, y sobre todo en la parte legislativa, cómo se está regulando la inteligencia artificial en los distintos sectores poblacionales. Hay una necesidad urgente, y esta es una invitación de capacitación continua. Y realmente agradezco que la Orden Mexicana esté tomando
estos temas como una de sus prioridades porque es un tema que constantemente está avanzando en el fortalecimiento de los despachos de abogados. Bien, para ir generando conclusiones y tener oportunidad de charlas, si así lo desean, ¿cuál es el futuro del derecho digital, el derecho humano y la inteligencia artificial? Bueno, los despachos de abogados que están adoptando actualmente inteligencia artificial ya lo están haciendo de forma estratégica porque saben y están conscientes de que esto no sustituirá el criterio humano. El criterio humano es algo eh, que no va a cambiar, por lo menos en estos próximos años será muy difícil que la inteligencia artificial logre sustituir a un juez, logre sustituir a un abogado, pero potenciará las capacidades generativas de su valor. Es que aquí hay tres preguntas importantes que tenemos que hacernos todas y todos nosotros al momento de aplicar inteligencia artificial. Es decir, debemos de cuestionarnos qué tareas podrían delegarse hoy en día con inteligencia artificial en mi despacho, qué tareas son rutinarias, qué tareas se están haciendo día a día que ya una inteligencia artificial puede sustituir. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es qué nuevas capacidades podrían desarrollarse en mi despacho si tengo un grupo de colegas trabajando conmigo o incluso si solo soy un abogado independiente. ¿Qué capacidades puedo desarrollar ahora una vez automatizados estos procesos con ese tiempo adicional que tengo como profesionista? Y algo aún mayor es si esta organización está preparada para esa transformación, es decir, estamos preparados para la transformación, las decisiones estratégicas y cómo vamos a liderar los próximos años. Nosotros tenemos que empezar a ver desde el futuro, ver hacia adelante y entender que mientras estemos en este proceso, podemos cambiar nuestro nivel. Para empezar, y ya para establecer los puntos finales, hay 7 elementos que considero importantes que tenemos que atender. Y es identificar procesos repetitivos, insisto, es decir, qué tareas son comunes y qué, sobre todo, actividades quitan tiempo sin aportar un valor estratégico en mi despacho. eh, Algo importantísimo, insisto, es capacitar al equipo, no nada más nosotras, nosotros, sino una formación básica de inteligencia artificial para todos los niveles del despacho, definir políticas de uso. Ya es evidente el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día ya no discutimos si tenemos que usarla o no. La IA ya se está utilizando. Entonces, es importante ya definir dentro de sus áreas laborales, dentro de sus lugares de trabajo, qué políticas de uso se van a establecer, cuáles modelos podemos aplicar, cuáles no deberíamos de aplicar y bajo qué reglas debemos de evaluar estas herramientas si son confiables o no. Es decir, evaluar la herramienta como tal. Y para poderla evaluar tenemos que usar esa herramienta, entender la herramienta, seleccionar distintas plataformas y entender si son seguras, si cuidan nuestra privacidad, qué soporte tienen, qué tipo de sesgos pudiéramos encontrar en este tipo de inteligencias y establecer controles de calidad, ¿sí? Estos controles de calidad implican naturalmente una revisión humana obligatoria para que las respuestas que se brinden realmente estén adecuadas al tipo de visión que tiene mi despacho. La IA tiene un sesgo increíble y dependiendo de la IA que vamos a utilizar, va a ser entrenada conforme a los tipos y sesgos que establece la programación o los programadores. Entonces, tenemos que ser cautelosos en qué tipo de información y modelos vamos a utilizar. Proteger la información sensible, que esto es un punto crucial. Está bien utilizar inteligencia artificial para optimizar, pero tenemos que saber cómo ingresar los datos para no vulnerar la confidencialidad de nuestros clientes. Y esto es algo que
poco se habla. Les digo, hay personas que toman el documento, lo suben y no tienen la debida filtración de información. Entonces, hay que establecer cómo filtramos estos modelos. Y algo que no debemos de dejar de lado, que es esta parte eh, cuantitativa, pues es medir resultados, naturalmente. Dar seguimiento, ver qué tan eficiente ha sido la implementación, ahorrar, se ahorró tiempo, hubo mayor calidad, hay satisfacción con los clientes, porque todos estos parámetros nos van a permitir a nosotros entender si realmente estamos avanzando o no estamos avanzando o qué cambios necesitamos hacer dentro de nuestros despachos. Esto, insisto, es un elemento muy plausible, el ir midiendo, el ir teniendo estos parámetros, porque nos va a permitir a nosotros encontrar puntos de mejora o regresar a puntos anteriores. No todo es automatizable, cabe señalar. Tenemos luego como que esa tendencia de que, bueno, si todo lo puede resolver la IA, entonces vamos a automatizar todo, ¿no? Es como estas ideas de incluso las casas inteligentes, ya queremos tener todo inteligente, cuando muchas veces prender un foco es nada más acercarnos 3 4 centímetros más. No todo es necesario automatizar, pero sí necesitamos establecer qué elementos pueden ser funcionables para trabajar en mis despachos. Entonces, pues yo nuevamente quiero agradecer a la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía esta invitación. Realmente este posicionamiento, esta disertación, pues tiene el objetivo principal de invitar a quienes aún no están inmersos dentro de la inteligencia artificial a utilizarla, a buscar un elemento conciliador si ya la usaron y no tuvieron buenos resultados, porque la inteligencia artificial sigue avanzando y sigue perfeccionando nuestros sistemas. No dejemos que la inteligencia artificial sea quien nos gobierne, nosotros quienes gobernamos a la inteligencia artificial y la usemos a nuestro favor. Muchísimas gracias y estoy atento a cualquier comentario. Muchas gracias, maestro. Ha sido una extraordinaria plática. Ha resumido muy bien los temas importantes respecto a esta herramienta de inteligencia artificial. Y aquí tenemos una pregunta de Paola Villa, que nos está acompañando, que señala básicamente lo siguiente. ¿Cuál considera que es la herramienta más útil para un abogado actualmente? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a herramientas, insisto, depende mucho cómo, y voy a utilizar esta frase icónica, ¿no? De nosotros como abogados con casos difíciles, depende qué es lo que queramos nosotros trabajar y resolver, porque cada plataforma, cada modelo de inteligencia artificial se está especializando en distintos factores. Por ejemplo, y por decir, no soy mucho de promocionar marcas, menos si no los patrocinan, pero ChatGPT, por ejemplo, está muy enfocada en la generación de código. Clouded ahorita está muy enfocada en empresas. Si ustedes tienen ya consolidado un despacho de abogados y quieren fortalecer su sector empresarial, Clouded de Anthropic está generando sus sistemas y modelos de inteligencia artificial enfocados a empresas. Gemini tiene una base de datos impresionante. Google tiene una base de datos impresionante para alimentar su inteligencia artificial y es una de las más actualizadas en cuestión de información. Sin embargo, vamos a encontrar, insisto, muchísimos otros modelos. Hay modelos de inteligencia artificial que pueden inclinar voz, que pueden generar videos, que pueden redactar muy buenos documentos. Sin embargo, insisto, solo y ahora sí como cuando uno dice, bueno, pues ¿cuál vino recomiendas? Pues el vino que a ti te guste. ¿Cuál IA recomiendas? Pues la IA que a ti te funcione y que te vaya a servir para tus necesidades en tu oficina. Entonces, insisto, es importante probarlas, conocerlas
y generar esta interacción. No podemos hablar de inteligencia artificial sino antes probar qué es la inteligencia artificial. Maestro, y un poco abundando a lo que usted comentaba, es que además de conocer las herramientas o las distintas plataformas que nos brindan este tipo de apoyo, también es importante conocer nuestro negocio. También es importante saber cuáles son los procesos que tenemos que automatizar y cuáles son los procesos en donde podemos usarla hasta cierto punto. Entonces, a fin de poder, digamos, decidir la utilización o no de una inteligencia artificial determinada, pues es importante conocer todo el entorno de cómo lo vamos a aplicar y en dónde lo vamos a aplicar y qué es lo queremos, lo que queremos sistematizar. ¿Está de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo y es precisamente este punto tan importante que nosotros como abogadas y abogados tenemos que conocer. Tenemos que conocer nuestra profesión. Y si nosotros realmente haciendo un checklist, haciendo un análisis detallado de lo que estamos generando nosotros como abogadas y abogados en nuestro trabajo, realmente puede ser sustituible por una máquina, entonces necesitamos replantear qué estamos haciendo nosotros como operadores jurídicos. Y es normal, digo, vuelvo a este mismo punto. El ejercicio de la profesión de la abogacía es un proceso que va evolucionando y hay una frase que me recuerda mucho. Las máquinas se actualizan. Nosotros cuando encendemos nuestras computadoras nos piden actualizaciones porque son procesos de mejora. Nosotros como seres humanos necesitamos también irnos actualizando y como profesionistas necesitamos irnos actualizando constantemente. No podemos quedarnos atrás. Y este es un proceso de autoevaluación que tenemos que hacer constantemente. Muchas gracias, querido maestro René Javier Soto López. Y bueno, primero que nada, le quiero agradecer doblemente porque me acaban de avisar que está usted en Italia. Entonces, que para usted seguramente es de madrugada y que hizo el ejercicio y el esfuerzo de estar con nosotros en esta sesión, que hablándonos de este tema tan importante, así que doblemente le agradezco y le felicito por esta gran sesión que nos ha compartido. Y ahora, si me permite, quiero abrir el micrófono para participaciones de viva voz. Aquí está levantando la mano Luis Enrique Mireles. Entonces, adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, Presidenta. En primer término, pues felicitar al ponente, una charla excelente, estuvo muy, muy productiva. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Y es más un comentario y una opinión para usted, también para que usted me apoye con su punto de vista. Eh, Efectivamente, nuestra carrera, pues como lo acaba de mencionar, evoluciona. O sea, si no estaríamos en las 12 tablas o así, pero hemos llegado a una carrera, a una etapa en que para nuestro crecimiento, para nuestro apoyo, para nuestra disertación, pero desafortunadamente yo creo, y no me dejará mentir, que necesitamos una regulación un poquito más detallada al respecto, toda vez que como bien lo dice, efectivamente las herramientas, los programas nos permiten conocer, incluso formular una demanda, establecer unos alegatos, establecer toda una charla, pero eso también puede prestarse a suplantaciones, a personas que no tengan la calidad de abogados, a personas que una representación no adecuada. Bien lo menciono, pues, efectivamente nosotros como juristas tenemos que, cómo argumentamos, qué es lo que vamos a utilizar. Acabamos de ver un tema, algo que se hizo viral, una demanda realizada por ChatGPT en el INS. O sea, y eso es algo que, vuelvo a lo mismo, tiene que haber una regulación hasta qué nivel podemos utilizar nosotros como abogados, como postulantes e incluso como usuarios del servicio,
ese servicio es un tema, pues que desafortunadamente también estamos en pañales. Hace poco tuvimos una charla respecto de fintechs, en donde también se veía ese punto. La tecnología se presta a que pueda haber malos usos de ella y que desafortunadamente seguimos en pañales en el tema de una regulación adecuada. Eso es todo, mi. Muchísimas gracias y gracias también por el comentario al maestro Enríquez. Y sí, efectivamente, hay una crisis, sobre todo porque, insisto, la inteligencia artificial ha tenido un sobresalto muy importante en los últimos meses, en los últimos años, y esto ha generado también un mal uso de la inteligencia artificial. Yo como abogado litigante también lo he percibido, me he dado cuenta como algunos colegas, incluso tal vez incluso no, por el desconocimiento, simplemente solicitan la información a la inteligencia, copian y pegan la información e incluso dejan todavía los comentarios que dicen, ¿te puedo brindar mayor información o quieres que te lo redacte de cierta forma, no? Entonces, eh, dejan información que deja mucho que desear, sobre todo para la profesión. Para nosotros que atendemos clientes constantemente, el posicionamiento de una defensa adecuada, una defensa digna. Y esto, naturalmente, es un trabajo que tanto las escuelas, las universidades, los colegios de abogadas y de abogados debemos de empezar a formular, debemos de empezar a proyectar para que las iniciativas de ley, los procedimientos regulatorios internos dentro de los tribunales sean mucho más robustos al momento de sancionar a quienes estén utilizando inteligencia artificial de manera poco ética, porque se están dando muchos casos, es algo ya muy frecuente en nuestro día a día. Sin embargo, efectivamente, nuestros procesos regulatorios van muy lentos y necesitamos darle celeridad. Si el derecho está avanzando, nosotros tenemos que ir avanzando también a la par de estos modelos o nos vamos a quedar muy, muy atrás con este proceso. Le agradezco mucho, licenciado, por su observación. Muchas gracias, maestro. Aquí el doctor René Javier Soto Cavazos está haciendo una pregunta muy interesante y él le pregunta, maestro, en un despacho, ¿me escucha bien, maestro? Sí, la escucho Sí, bien. gracias. En un despacho, además de la IA, ¿se puede integrar el uso del metaverso? Gracias y gracias por la pregunta también. Sí, efectivamente, un tema del que mencionaba hace poco era el tema del metaverso y en algunos lugares, en algunos países, se está utilizando ya la figura del metaverso como un instrumento viable. A resumidas cuentas, el metaverso son estas interfaces de plataformas que uno puede interactuar a través de estos medios con otros sujetos, con otras personas alrededor del mundo y generar interacciones tal cual lo estamos haciendo nosotros a través de una videoconferencia, pero a través de personajes o modelos virtuales. Quienes tengan hijos probablemente conocerán algunos de estos modelos como Roblox, por ejemplo, es una plataforma de metaverso que utiliza estos modelos o estos personajes, pero que se están utilizando para otros medios, dar conferencias, dar misas, por ejemplo. Hay muchas iglesias católicas que están utilizando esto para generar misa y se está implementando también en otras plataformas procesos judiciales. Entonces, ya hemos tenido algunas experiencias en otros países en América Latina donde se han llevado juicios a través del metaverso, en donde las distancias se hacen más cortas a través de estos medios electrónicos. Por supuesto que es posible, sin embargo, también es importante tener en cuenta que se deben de establecer, así como lo mencionaba el licenciado Luis Enrique, los elementos éticos y sobre todo los elementos regulatorios para garantizar un proceso transparente y un proceso seguro para los y las usuarias.
Muchas gracias, maestro. Ahora, si me permite, vamos a tomar una pregunta de viva voz también. Aquí está nuestra compañera Ixquizóchitl Flores Torres, que quiere formular una pregunta. Adelante, por favor, maestra. Y muchas gracias, presidenta. Más que nada empezar con un comentario. No sé si usted esté de acuerdo, que no es tanto el problema de que no sea ético utilizar a la inteligencia artificial, por ejemplo, para elaborar una demanda, una sentencia, una contestación de demanda, no sé, yo creo que eso sí facilitaría bastante y agilizaría un poco la impartición de justicia. Yo creo que el problema está más en dejar que la inteligencia artificial lo redacte y no revisarlo siquiera, ¿no? O sea, el presentar algo que puede tener precisamente errores, porque no, obviamente la inteligencia artificial todavía no puede tener el criterio y puede cometer errores de percepción o de, ni siquiera de percepción, sino porque es de acuerdo a cómo lo programaron, ¿no? Sus respuestas va a ser en función de cómo lo programaron. Entonces, yo no sé qué perspectivas ve usted, por ejemplo, en el ámbito de las sentencias penales. Digo, acaba de salir una película hace poco que yo vi en Netflix, donde la inteligencia artificial de manera sumaria revisa todas las pruebas y emite una sentencia en unas horas, en menos de un día, ¿no? También con la problemática de que la persona tiene muy poco tiempo para poder de alguna manera defenderse de manera más eficaz. Entonces, ¿qué perspectivas le ve usted esto y de que la inteligencia artificial también pueda ser utilizada para combatir la delincuencia? ¿Les cuento? Gracias, muchísimas gracias. Y muy interesante también la pregunta, porque sí, efectivamente, quiero por aquí dar publicidad un poquito a parte de mis estudios de investigación doctoral y precisamente habla de justicia algorítmica. Uno de los temas que estoy actualmente desarrollando y trabajando dentro de este tema de inteligencia artificial es qué tanto podemos nosotros permitirle a la inteligencia artificial la toma de decisiones. Y esto es a través de nosotros, evidentemente, identificar, insisto, qué procesos dentro de tribunales, dentro de procesos judiciales, son repetitivos, son constantes y sobre todo de una parte de gestión administrativa. Evidentemente no podemos valorar axiológicamente como bueno o malo el hecho de que la IA esté haciendo su trabajo, porque, insisto, es una herramienta, está haciendo su trabajo, que es buscar patrones, buscar elementos comunes y brindar resultados a través de esos patrones. El problema, y muy bien lo señala maestra Flores, está en quién está vigilando el proceso y resultados que está brindando la inteligencia artificial. Entonces, es importante que se empiece a trabajar ya en una taxonomía en donde podamos establecer qué procesos son 100% delegables porque no comprometen la función administrativa judicial, cuáles sí pueden ser automatizables, pero a través de vigilancia de un humano, y cuáles son 100% indelegables. Hay cuestiones que todavía la inteligencia artificial no puede resolver. O sea, hay situaciones en donde cuestiones tan primarias como el de la vida o la muerte, no lo podemos dejar a la inteligencia artificial. Es No. un proceso que requiere un análisis cognitivo mucho más fuerte, más trabajado, y evidentemente estos son temas que aún estamos trabajando, por lo menos aquí en México. Aquí en Europa se están viendo estos temas, ya se está trabajando estos temas con mayor eh, avance. Sin embargo, en nuestro país todavía, evidentemente, necesitamos mucho que trabajar. Pero sí, es un tema que en cuestión y en un mundo distópico, sí, sí he visto gran parte de esos films. La inteligencia artificial llega a ser muy destructiva. Tenemos estas ideas como de Terminator y que empiezan a tomar control. Sin embargo,
cabe resaltar que nosotros somos los que tenemos que tomar la gobernanza de la inteligencia artificial, no permitir que la inteligencia artificial nos gobierne a nosotros. Y en cuestiones de seguridad, cabe resaltar que hay países como China que está utilizando inteligencia artificial para perfilar. Esta idea de perfilación que tiene China y algunos otros países está utilizando para detectar posibles comisiones de delito, aunque todavía está en procesos de beta. Sin embargo, ya se están trabajando estos modelos, es decir, en procesos preventivos, vamos a decirlo en este Ujú, sentido. ujú. Aún no están abiertos a público, se siguen en procesos de investigación porque evidentemente son procesos que tienen sesgo, son procesos que no son perfectos y que se están trabajando, pero no descarto que en algún momento haya ciertas acciones que puedan ser fácilmente delegadas a inteligencia artificial. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muy amable, maestro. Ahora, mi querido Agustín Bautista de la sección Oaxaca hizo una pregunta muy larga. Yo preferiría que tomara el micrófono para formularla, si fuera tan amable. ¿Le parece bien, maestro? Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes. Primero, pues el Buenas tardes. reconocimiento al ponente, ¿no? Y el agradecimiento por darse el tiempo, aun cuando con esta diferencia horaria. Preguntaba yo que iniciando con esta herramienta de la inteligencia artificial, hablaba hace un momento de que la inteligencia artificial va aprendiendo y se va adecuando a las necesidades que nosotros le requerimos, ¿no? Entonces, pues comúnmente hablando en lo personal, pues si acaso hemos ocupado algunas veces, pues son de lo que ya viene inmerso en los dispositivos, como el Gemini o el del Google, creo que tiene algún otro, y algunos dispositivos ya vienen integrados y uno lo ocupa, como bien lo decía, ¿no? Para algunas cuestiones quizás irrelevantes, pero cada vez nos estamos adentrando más al uso y el manejo de esta herramienta. Podemos decir como regionalizar o enseñar y que se adapte a las necesidades que nosotros estamos realizando. Eh, lo pregunto específicamente por la actividad, ¿no? A veces uno se dedica más, por ejemplo, al tema civil, mercantil, laboral, en mi caso municipal, irlo perfeccionando en estas aplicaciones que ya son de default en los dispositivos, por ejemplo, o será necesario que uno adquiera algún tipo de paquetería o un tipo de servicio de paga más especializado? Esa sería así como la pregunta. Perfecto, no, y muy buena pregunta también porque hace momentos también comentaba que en unos meses la inteligencia artificial ha tenido un cambio muy revolucionario. Lo interesante aquí es que las IAs, los modelos de inteligencia artificial, las empresas que están detrás están en una competencia constante y eso hace que se vayan actualizando de forma muy acelerada. Y anteriormente le hubiera dicho, no, lamentablemente utilizar una IA en estos modelos resulta muy peligroso porque puede alucinar, puede cometer errores o puede inventarnos información. Pero hoy 10 de junio, le puedo decir con mucha certeza que sí, podemos tropicalizarla, como bien menciona. Gran parte de los modelos de inteligencia artificial, sobre todo estos artificial tan comerciales, ya cuentan con pequeños modelos que permite a cada usuario personalizar su modelo de inteligencia artificial o el LLM que está utilizando para generar información que sea exclusivamente la que requiere el usuario. Por ejemplo, hay una aplicación que es gratuita, que es de Google, que es Notebook LM. Notebook LM, que es una inteligencia artificial que está diseñada específicamente para dar respuestas en base a la información que el usuario introduce al modelo. Si, por ejemplo, yo que soy abogado litigante en Chihuahua,
requiero solo saber procesos del Código Civil del Estado de Chihuahua, alimento a esa inteligencia artificial con los códigos, con jurisprudencia, con sentencias o información exclusivamente de mi estado, y ese modelo solo va a darme respuestas con esa información que yo le brindé. Lo que hace es reducir la información porque muchos modelos lo que hacen es buscar en todo Internet. Entonces, naturalmente, buscar en todo Internet hay una infinidad de información y esto puede generar las famosas alucinaciones. Pero entre más cerrado sea el modelo, mucha menos probabilidad de alucinaciones hay. De hecho, por ejemplo, Anthropic, que tiene este modelo que es Claude, eh, hace poquito hizo una actualización a su modelo de inteligencia artificial y tiene un porcentaje de alucinaciones cada vez menor. Incluso ya si ustedes hacen alguna pregunta a este modelo de inteligencia artificial, el mismo modelo no va a generar una respuesta. No sé si quienes usan inteligencia artificial se habrán dado cuenta que la IA da respuestas con mucha seguridad. Aun y cuando estén equivocadas, dan la respuesta con mucha certeza, con mucha seguridad. Eh, y esto generaba muchos problemas. Actualmente muchos modelos de inteligencia artificial ya están programados para advertir al usuario que o no conoce la información o que la información que está brindando puede tener errores. Entonces, esto ya va reduciendo al usuario a la necesidad de revisar, verificar y aplicar información. Pero modelos como Notebook LM solo utilizan la información que uno le nutre. Entonces, eso reduce muchísimo más el tipo de alucinaciones que pueda tener y permite que se especialice el modelo a las necesidades del usuario. Uno puede tener modelos de distintas legislaciones y solo va a hablar sobre esas legislaciones en específico. Entonces, sí es viable actualmente, no solo Gemini lo hace, ya lo hacen gran mayoría de las IA, pero insisto, depende ya de los gustos y necesidades de cada uno de los usuarios. Nada más para terminar mi pregunta. Por ejemplo, hace algún tiempo buscaba yo alguna jurisprudencia, ¿no? La inteligencia artificial me dio una referencia, todos los datos, y al cotejar con la página de la Suprema Corte, pues no se ubicaba la referencia que me dio. ¿Habrá alguna recomendación de cómo estructurar el requerimiento para la inteligencia artificial o se va mejorando de manera paulatina? Bueno, y eso también es bien importante. Hay dos formas. La primera es cómo nosotros creamos la instrucción o lo que conocemos como el prompt. Entre más específico sea nuestro prompt, mucho menos sesgo o error va a tener. Aquí hay algo que suelo explicar mucho, sobre todo en imágenes. Las IAs actualmente generan imágenes y no sé si se han dado cuenta que cuando ven imágenes creadas con IA, siempre detectamos como ciertos errores o que si hace la figura de una persona trae como 6 dedos o le falta un brazo o trae un brazo de más. Esto es porque el prompt que nosotros estamos generando no especificó elementos tan básicos como eso. Eso quiere decir que al momento de nosotros crear nuestros prompts, debemos de ser muy, muy específicos en lo que estamos pidiendo, que es qué queremos como resultado y qué no queremos que nos arroje como resultados. Eso también es importante señalarlo. Si nosotros no queremos que nuestro personaje, por ejemplo, en este ejemplo, tenga 6 dedos, pues es importante mencionarle, quiero que mi personaje tenga 5 dedos en cada mano, que no tenga más dedos de lo que debe de tener y específicamente. En el caso jurídico, uno de los problemas actuales que tiene la inteligencia artificial es que no puede entrar a buscadores privados o servidores privados. Entonces, eso limita a veces mucho la información. ¿Qué es lo que hace? Toma información de otras fuentes y eso es lo que puede generar alucinaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene su propio buscador interno, actualmente la IA puede cometer errores porque se le dificulta entrar como motor a estas plataformas. Sin embargo,
Insisto, ahora los agentes que pueden tomar decisiones pueden decir, bueno, no pude entrar al sistema de manera regular, entonces voy a buscar otra forma de acceder. Ya no nos van a preguntar, van a empezar a buscar formas de encontrar la información y acceder a la información que estamos solicitando, si es posible acceder a ella. Entonces, ya ha evolucionado a tal grado que empieza a buscar estos mecanismos. Sin embargo, y bien lo decía la maestra Flores ahorita en su comentario, necesita todavía supervisión humana. O sea, innegablemente actualmente seguimos necesitando de esa supervisión humana, más en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, que es el legal. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Tenemos posibilidad de más preguntas? Muchas gracias. Ahora, si me permite, le voy a dar el uso de la voz a Silvia Orona Fernández, que nos está acompañando. Adelante, por favor, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta más que nada va en relación a, ahorita hace un comentario que me pareció muy importante en relación a que definitivamente se tiene que tener pleno conocimiento de en qué sí se puede aplicar la inteligencia artificial y cuál debe de estar definitivamente supervisado por una persona. Pero en términos laborales, sí estaremos preparados, principalmente en México, eh, para las implicaciones que tenga cuando una persona utilice o realice el ejercicio de su función con el uso de este tipo de herramientas y debiendo, pues, utilizarla únicamente como apoyo, no como una herramienta para la elaboración. Laboralmente hablando, ¿sí estaremos preparados o todavía no empezamos el camino para regular esta cuestión ética que al final de cuentas puede aplicar o caer en el campo laboral? O sea, es un motivo de rescisión de contrato, es un motivo de sanción, este, tiene una consecuencia laboral utilizarla o no. Muchísimas gracias por la pregunta y efectivamente tiene consecuencias, como toda herramienta, como todo instrumento, y hay algo que es, bueno, muy asimilable al ejercicio que nosotros realizamos. Un médico, un ingeniero utiliza herramientas para realizar su actividad, pero el hecho de utilizarlas no lo exime a él de la responsabilidad de las fallas que pueda generar su ejercicio. Entonces, lo mismo ocurre con nuestras funciones como abogadas, como abogados. El hecho de que utilicemos herramientas de inteligencia artificial y que las apliquemos en el proceso judicial o que las apliquemos en el ejercicio de nuestro ejercicio profesional como abogados, no nos exime de la responsabilidad que esto delimita la defensa adecuada de nuestros clientes o una defensa oportuna en cualquier medio. Nosotros naturalmente somos responsables de cómo utilizamos las herramientas, pero en efecto se requiere una mayor visibilidad de la herramienta, un mayor conocimiento, capacitación sobre todo de cómo se están utilizando las herramientas. Ahorita eh, lo que estamos haciendo es como una especie de tránsito de algo que, como muchas otras herramientas, como muchas otras tecnologías, han avanzado y es el, el ensayo y el error. Naturalmente nuestro ejercicio no permite ese tipo de experimentación con nuestros clientes, pero necesitamos ya poner las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, el doctor Jorge González Treviño, ahora con la modificación del nuevo Código de Procedimientos Civiles, introdujo dentro de sus capítulos, a través de observaciones, todo lo relativo a derecho digital y nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, mejor dicho. Y esto es parte del camino que se está haciendo para ir regulando e ir, vamos a decirlo, normalizando el uso de la tecnología en el ejercicio profesional. Creo que estamos avanzando, creo que estamos en un buen posicionamiento. Sin embargo, pues es un camino largo.
Naturalmente es un camino largo y que va avanzando constantemente. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias, maestro. Eh, Juan Manuel Alonso nos hace una pregunta en el chat. Primero que nada, le felicita eh, por tan importante tema. Asimismo, hace una serie de preguntas. En su experiencia, ¿qué opinión le merece el hecho de que la IA adolece en cuanto a cuestiones de análisis de derechos se refiere a dos cuestiones particulares? Primero, la incapacidad de abstracción jurídica, es decir, las máquinas carecen de la sensibilidad para evaluar conceptos humanos clave como son la buena fe, el interés superior de la niñez o la vulnerabilidad. Y el segundo concepto es reduccionismo del comportamiento, o sea, los modelos predictivos criminales o de riesgo reducen la complejidad del libre albedrío o a simples estadísticas matemáticas. ¿Cuál sería su opinión, maestro? Gracias. Y me resulta muy interesante las dos preguntas porque algo que no debemos, y voy de atrás hacia adelante, no podemos reducir la IA a simple matemática. Estamos muy acostumbrados a que la inteligencia artificial, sobre todo los modelos más básicos de inteligencia artificial, utilicen un sistema de lógica algorítmica, ¿no? Es decir, buscan patrones, buscan similitudes y en base a esos patrones o similitudes establecen una respuesta. Sin embargo, no es los únicos modelos de inteligencia artificial que hay. Hay modelos de inteligencia artificial que se están trabajando a través de lógica difusa, que es muy parecido al modelo que un juez o una juez está utilizando para la resolución de casos, que va más enfocado a los procesos de razonamiento lógico que utilizamos nosotros para resolver casos. Se están trabajando, sin embargo, muchos siguen en procesos piloto y están desarrollándose en ese sentido. Y evidentemente, hace algunos días, utilizando un poco de estos temas de tendencia, la Iglesia Católica emitió un comunicado, una encíclica sobre uso de inteligencia artificial. Y esto es bien importante porque da respuesta precisamente a esta situación de qué estamos haciendo nosotros como seres humanos en el uso de la inteligencia artificial y hacia qué estamos reduciendo nuestro comportamiento humano. O sea, algo que no debemos de dejar de lado es que a pesar de los avances tecnológicos, algo que se debe de privilegiar es la dignidad humana y el factor humano. Es decir, la IA es una herramienta, no me cansaré todavía de decirlo, la IA es una herramienta y como herramienta debe funcionar para el beneficio del ser humano. Por lo tanto, aspectos tan básicos como la protección de la niñez y los procesos de salvaguarda de la vida, entre otras cuestiones, mientras la IA no sea capaz de resolverlos, sigue siendo una cuestión no delegable a la IA. Es una cuestión estrictamente humana y que debe ser privilegiado para el desarrollo humano. Entiendo, los humanos también podemos cometer errores, pero la, la cuestión de sentimientos, la cuestión de buena fe, la cuestión de la sensibilidad que naturalmente la IA o la máquina no puede tener, es algo que aún no, por lo menos, y no me atrevo a decirlo con certeza, aún no puede ser delegable a una inteligencia artificial. Seguimos siendo importantes y seguimos teniendo relevancia en nuestro ejercicio profesional porque son cuestiones de índole social, son situaciones de índole humano que hasta la fecha la máquina no puede suplir. Muy amable y muy interesante, maestro. Aquí tenemos una felicitación de Elvira Morales, que se quedó muy eh, interesada en este caso del IMSS
y si tenemos tiempo abordamos su pregunta. Oscar Luis Acosta también le felicita desde Chihuahua y le agradece esta participación. Asimismo, creo que teníamos una pregunta, había alzado la mano Miriam Karina Constantino Castro, no sé si ya no quiere hacer la pregunta o podemos avanzar con otra pregunta del chat. Muchas gracias, presidenta. No sé, por el tiempo recordé que nuestro ponente está en un horario, no sé si aún el tiempo lo permita. Por mi parte no hay problema, el insomnio ya es parte de la vida común aquí. Muchas gracias, doctor. Primeramente, felicitarlo a nombre de nuestro colegio, agradecer a la presidenta por siempre buscar estos ponentes de muy alto nivel. A mí me gustaría, creo que el tema es sumamente interesante y da para mucho. En el despacho utilizamos la inteligencia artificial ya desde hace tiempo. El Estado de México, donde ustedes tienen su casa, es uno de los pioneros en resolver asuntos con inteligencia artificial. En este contexto, me surgen dos dudas muy importantes. ¿Qué tan cierto es que cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial hay un desgaste de energía o un gasto de energía mayor que cuando utilizamos otro tipo de tecnologías? Y también, muy a colación a lo que mencionaban anteriormente, a la calidad humana, ética, etcétera. Fíjense que una amiga que fue a un evento que hubo recientemente de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en la Ciudad de México, platicaba que uno de los ponentes em, dio esto como reflexión y me pareció muy importante comentárselas. Pone de recepcionista a una inteligencia artificial, es un dentista, el, el dentista le llega un mensaje a la 1 de la mañana en la madrugada y inmediatamente le contesta, Verónica le contesta, sí, claro que sí, mira, no tenemos agenda, pero déjame revisar con el doctor. Le da una cita inmediatamente al otro día muy temprano y la persona física, cuando ya la termina de atender el dentista, le dice que lleva un obsequio para la recepcionista, porque evidente la atendió muy bien, la atendió muy rápido y muy eficientemente. Y entonces el dentista le dice, pues mi recepcionista es una inteligencia artificial. Entonces ahí pues la calidad humana, porque a veces qué oportunidad nosotros tendríamos como profesionistas, la reflexión de atender esa calidad humana con ese respeto, con ese cuidado hacia los clientes. Y la otra, maestro, si usted nos pudiera recomendar algún libro sobre inteligencia artificial que esté ahorita actualizado, que sea a lo mejor específico para abogados. ¿Y cómo podemos nosotros en esta colaboración? Porque evidentemente yo ya no veo cómo no utilizar la inteligencia artificial. Creo que incluso debemos utilizarla, obviamente, con los cuidados, con la supervisión, etcétera, así como en su momento utilizábamos o seguimos utilizando los buscadores, el Internet. em, ¿Cómo podemos hacer esta colegiación cuando estamos solicitando información, por ejemplo, de alguna investigación y sabemos que se mimetiza, casi piensa como tú o te gusta cómo es su redacción, etcétera? ¿Cómo podemos proteger esta investigación o se cita la inteligencia artificial? Esas serían algunas dudas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias y también interesante las cuestiones que aborda porque efectivamente algo que estamos dejando de lado también es el factor humano, es decir, esta proximidad que hay entre seres humanos
la calidez, el poder estar. Algo que nos resultó muy complicado durante pandemia fue la distancia. Y ahora darnos cuenta que esto cada vez se va haciendo una realidad en donde las máquinas están tomando el control, sobre todo de funciones tan básicas como la atención al cliente, pues deja ahí una pequeña situación en la mesa de debate. Es decir, ¿realmente queremos ser atendidos por máquinas o realmente necesitamos como entes sociales esa proximidad o esa necesidad de estar con otros seres humanos? Vemos cada vez más cómo la automatización va dejando de lado al aspecto humano. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a un cine y en el cine pues ya no te atiende el chico para venderte el boleto. Ya hay una máquina ahí que tú le picas y tú eliges tu función. Vas a un lugar de comida rápida y hay una máquina que tú tienes que acercarte y picarle para solicitar tus alimentos. Entonces, cada vez nos estamos poco a poco desensibilizando en el aspecto humano. Pero bueno, son las situaciones a las que menciono en donde cuestiones que veíamos tan rutinarias, pues han ido cambiando por este modelo de automatización. Y evidentemente, contestando la otra pregunta, es inevitable ya el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y, insisto, ¿no? Este proceso de cuidar los modelos, entrenar, capacitar a nuestro personal, porque independientemente de la situación, nosotros tenemos que saber hacia dónde va la información que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, en la cuestión de investigaciones, APA en séptima edición, las nuevas actualizaciones de APA en séptima edición, ya ahí solicita que se cite el uso de inteligencia artificial y muchas comisiones evaluadoras en aspectos de posgrado están solicitando que se informe o se haga un escrito de información de uso de inteligencia artificial. Es decir, ya se sabe incluso a través de las academias que el uso de inteligencia artificial está presente y una cuestión ética, tanto académicamente como profesionalmente, es informar tanto a nuestros clientes como a nuestros evaluadores que estamos utilizando inteligencia artificial. Entonces, evidentemente es necesario y con mucho gusto. De hecho, hay varios libros que seguramente yo les compartiré aquí a través de la presidencia de la orden, que pueden acceder a través de forma gratuita. Hay una base de datos muy grande que con mucho gusto voy a compartir. Otros son libros digitales, pero de fácil acceso, con algún costo, pero con mucho gusto les voy a compartir esta información para que tengan ustedes a la mano. muchas gracias, doctor. Bueno, antes de dar pauta a nuestra última pregunta, le quiero comentar que la consejera Roxana Herrera Telles le felicita por esta extraordinaria participación con nosotros. También Edna Liliana Sánchez Cortés le felicita. Y bueno, eh, creo que ha sido una charla extraordinaria y quisiera culminar esta participación con una pregunta muy interesante que formula Marco Antonio Casabal de la Rosa, quien antes que nada le felicita y señala, le pregunta lo siguiente: ¿en qué países se está utilizando la IA para el ejercicio de la función judicial en el ámbito público? Y la segunda pregunta, atendiendo a temas de ciberseguridad, actualmente se ha mencionado que el prompt injection como una práctica ilegal. ¿Existen algunas otras formas de hackeo utilizadas en la actualidad para vulnerar decisiones judiciales? Muchísimas gracias y muy interesante sobre todo el término de la inyección de prompts porque esto es algo que se empezó a utilizar en Estados Unidos, por ejemplo.
se empezó a utilizar estos modelos de inteligencia artificial para revisar currículums en recursos humanos. Y algunas personas se empezaron a dar cuenta que como la persona humana, el sujeto humano de recursos humanos, no estaba revisando los CVs, sino que pasaban los CVs a través de inteligencia artificial y a través de los resultados contrataban al personal, muchas personas empezaron a inyectar efectivamente prompts ocultos dentro de sus propios currículos para que la respuesta que brindara la inteligencia artificial fuera favorable para este tipo de sujetos. Y lo mismo en algunos lugares que utilizan inteligencia artificial para la revisión de escritos de demanda o contestación de demanda. Muchas personas, abogadas, abogados o practicantes han utilizado estos modelos y ya se ha ido detectando estos factores. Es una situación que es alarmante porque, insisto, mientras no se conozca la herramienta con la que se está trabajando, es muy fácil ser vulnerado a través de estos mecanismos. Actualmente hay otras formas que se están utilizando para vulnerar la inteligencia artificial y es a través del uso de otros modelos de inteligencia artificial, es decir, se hace la interacción, no propiamente de hackeo, porque en realidad no es un hackeo, sino es una vulneración al proceso mismo, que es, bueno, utilizo la voz, utilizo procesos, porque hay algunos tribunales que para la generación de las testimoniales utilizan la videograbación. Hay por lo menos dos casos documentados donde se ha detectado que se clonó la imagen y la voz del sujeto para presentarlos como sujetos testimoniales. Es como si estuviéramos hablando de forma virtual, en vivo, sin embargo, a través del uso de inteligencia artificial. Y esto es algo que se está llevando a cabo en algunos otros lados, llamadas telefónicas, la clonación de voz, la clonación de la imagen, son situaciones que están vulnerando. Como tal, ahorita, sobre todo el uso del algoritmo, no es tan fácil de vulnerar todavía por la constante actualización que hay de los modelos, pero ya hay ingenieros trabajando en esta formación. Y bueno, hay una cuestión aquí interesante también que me gustaría nada más complementar con todo lo que se ha visto. Digo, es un tema que me apasiona mucho, entonces yo podría estar hablando aquí toda la madrugada, pero es sobre todo la función que nosotros le estamos dando a estos modelos. Insisto, no hay que tenerles miedo, no es una ponencia como para eh, atemorizar sobre el uso de inteligencia artificial, al contrario, es para que tengan la iniciativa de empezar a utilizarla, empezar a experimentar y sobre todo utilizarla bajo estos lineamientos. Actualmente estamos a pocos días o a pocas semanas de que llegue una nueva actualización sobre formatos de inteligencia artificial y esto al final de cuentas nosotros vamos a tener que estar adelante. Y contestando por allí una pregunta que estaba arriba de la maestra Elvira, me parece, eh, ocurría una situación ahí con el IMSS. Las contestaciones que estaba haciendo el IMSS estaban siendo generadas a través de inteligencia artificial. Prácticamente lo que hacía era, llegaba la solicitud del usuario al IMSS y el personal del IMSS tomaba la información, la pasaba a un modelo de inteligencia artificial, me parece que era ChatGPT, copiaba la información, la pegaba en un formato oficial del IMSS y así la mandaba como respuesta. Entonces, un usuario, una usuaria encontró esta situación porque el documento que se le entregó tenía la frase que suele poner la inteligencia artificial al final, es decir, ¿quieres que te redacte de otra forma el documento o te puedo redactar la información de diferente forma? Que es algo muy típico de la inteligencia artificial
y esto generó una crítica muy grande, es decir, no se estaba tomando con seriedad el trabajo de estas oficinas y realmente entonces si lo podía resolver una IA, pues entonces ¿qué hace el personal allí? Fue ahí algo comentado, por ahí están las noticias y incluso hay fotografía del Ah, documento ok, por si lo... gracias, maestro. Doctor, disculpe la pregunta, pero estaba ignorante en eso. No, 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 al contrario, un gusto resolver la duda. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctor René Javier Soto López. Asimismo, leo un comentario que puso la doctora Roxana Herrera. Dice, al final de cuentas, los seres humanos crearon la inteligencia artificial y nosotros tenemos la responsabilidad de utilizarla adecuadamente y no perder la sensibilidad e inteligencia para utilizarla de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas quienes se conectaron. Eh, si me permite, doctor, vamos a compartir un reconocimiento, un pequeño reconocimiento que le tenemos preparado. Muchas gracias. Me voy a permitir leerlo. El día de hoy, la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento al maestro René Soto López por su extraordinaria participación en la sesión de educación jurídica continua, más allá de la automatización, transformando el despacho legal con aliados de inteligencia artificial. Se firma el presente documento el día 10 de junio de 2026 y firma su servidora como presidenta nacional fundadora de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Muchas gracias y bueno, pues vamos a continuar con usted en contacto para platicar sobre estos temas tan interesantes y lo que la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía puede hacer al respecto. Ahora le pediría, si le parece bien, que se tome una fotografía con nosotros, doctor. Y le pediría a todos y todas que abramos el micrófono, digo que abramos la cámara para tomarnos una fotografía con el ponente, agradeciendo, por supuesto, su participación y también la gentileza que tuvo de estar desde Italia compartiéndonos esta gran información. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a todas y todos. A ver, aquí voy a tomar una nueva fotografía porque abrieron la cámara algunas otras personas. Muchísimas gracias a todas. Vamos a seguir en contacto y muchísimas gracias, doctor, espero que pueda descansar un poco. Muchas gracias, gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Cómo no, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.